la grabación. Perfecto. Para guardarlo luego al Facebook, no, al YouTube. Entonces vamos a compartir la página que nos compete de Teología Básica para continuar nuestro estudio. Hoy estamos viendo el capítulo 3. Amén. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Perfecto. Capítulo 3. ¿Por qué debemos usar nuestras Biblias? ¿Cómo llegar a ser un estudiante cabal y serio de la Biblia? El primer punto. Dice la palabra, dice el libro, cuando usted comprenda que de cierto lo necesita, entonces se convertirá en un estudiante sincero, escudriñando diariamente la palabra. Aquí nos habla que tenemos que leerla diariamente. O sea, no hay estudiante sincero de la palabra de Dios, no hay cristiano sincero de la palabra de Dios si no lee, no escudriña diariamente la Biblia. Escudriñar significa leer diariamente la Biblia. Amén. Tenemos que leerla como sea. O sea, si no podemos leerla porque tal vez nos desconcentramos, hoy en día tenemos tantos beneficios como por ejemplo la palabra hablada. O sea, hay ¿cómo se llama? Webs donde uno busca el capítulo, busca el versículo y te lee, ¿no es cierto? Ese versículo. Entonces, podemos usar esas opciones, amén, pero tenemos que estar escudriñando la palabra, alimentando nuestro corazón diariamente. Debemos leer la Biblia diariamente en oración. También tenemos que hacer nuestros devocionales. Leer la Biblia en oración significa hacer un devocional. Amén. Además de fortalecer nuestra fe, la lectura diaria de las Escrituras será nuestra ayuda, fortaleza, guía, consuelo, esperanza y amor. Es verdad, o sea, nosotros no podemos llenarnos de todo este fruto del Espíritu Santo si nosotros no guardamos en nuestros corazones. Esto ustedes lo saben de memoria, ¿no? Porque siempre lo decimos, la única manera de poder llenarnos del fruto del Espíritu Santo es recibiendo la palabra de Dios, porque a través de ella el Espíritu Santo toca lo que hay dentro de nosotros. Pero si nosotros no escudriñamos la Biblia, no escudriñamos la palabra de Dios diariamente, no vamos a poder ser esos cristianos cabales, esos cristianos que son llamados a ser líderes. Nos vamos a quedar como bebés espirituales, ¿no? Más aún cuando comencemos a participar de diferentes versículos, de diferentes libros, no vamos a saber nada, nos vamos a quedar nulos, ¿no? Hasta tal vez sintamos vergüenza propia, ¿no? Porque digamos, wow, ¿por qué no leí? ¿Por qué no leí, no? Entonces, déjenme decirles que esto a mí me pasó en algún momento, ¿no? Escuchaba a líderes hablar y de su boca fluía versículos de la palabra de Dios, no solo uno, no solo dos, no solo tres, fluían diferentes versículos, más aún, aunque no sabían los capítulos y los versículos, fluían los versos de la Biblia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. En nuestra boca, en nuestro día a día, tiene que fluir eso, de tal manera que cuando alguien quiera tirarnos una saeta del enemigo, de nosotros no va a salir un insulto, una grosería, sino va a salir palabra de Dios. Pero la única manera que nosotros podamos lanzar esta palabra de Dios en contra de los insultos, de las ofensas del día a día, la única manera es que nosotros guardemos en nuestros corazones, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué mando dice? Muchos creen que deben estudiar la Biblia. Todos lo creemos, ¿no? Pero muy pocos son los que están realmente convencidos de que tal estudio es indispensable. Particularmente yo pienso que ustedes, mis queridos hermanos, saben que estudiar la Biblia es indispensable para poder lograr el galardón en esta tierra y en nuestra congregación al cual Dios los ha llamado. Amén. Yo creo que ustedes están con ese empeño, entienden su deber, pero recordemos algo, recordemos siempre algo, ¿no? Que está en nosotros el querer hacer el bien, pero muchas veces, ¿qué dice la palabra? Hacemos mal. Que no queremos. Entonces, amados míos, recordemos eso tiene que estar bien claro en nosotros, porque si nosotros no lo tenemos claro, siempre vamos a caer en ese error de querer hacer el bien, pero finalmente terminar haciendo lo contrario. Amén. Entonces, si sabemos que tenemos que leer la palabra para ser buenos maestros, buenos pastores, buenos líderes, lo que Dios tenga para nosotros, nosotros no debemos de desistir en ese llamado. El enemigo va a querer
siempre mellar nuestro camino. El enemigo va a querer minar nuestro camino. ¿Cómo? Poniéndonos pruebas, haciéndonos ver nuestros errores. Pero recordemos que nosotros no aprendemos de Dios, no somos santos por los errores que no cometemos, porque el Señor conoce nuestros defectos, pero aún así Él nos da su toque de santidad. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que aún en la imperfección nosotros podemos ser perfeccionados, aún nosotros podemos seguir avanzando. Amén. Esto debe ser un entendimiento claro para nosotros no quedarnos en el camino, porque el enemigo va a tirar saetas. A mí me las echó. Me decía, no, Israel, tú eres un imperfecto, mira, tienes tus pecados, tienes tus errores, tienes tus vicios. Y yo, pues nadie me había explicado de que el Señor me toma tal como soy y me va perfeccionando a medida que yo aprendo su palabra. No me habían explicado eso. Entonces yo decía, bueno, entonces no puedo seguir porque no soy perfecto, ¿no? Creo que en algún momento todos hemos pasado eso, pensando que primero tenemos que ser perfectos para luego poder recibir el conocimiento de Dios. Y no es así. En nuestra imperfección, en nuestro caminar, en nuestra perseverancia de estudiar la palabra de Dios, es donde Dios nos perfecciona y dejamos de ser imperfectos para volvernos perfectos en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice? Fueron, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó. Entonces, mira qué hermoso lo que nos dice Jeremías 15:16, ¿no? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Nosotros debemos de comer cada día la palabra de Dios, ¿no? Hablo de comer y me acuerdo de Jonathan, ¿no? Y no es que lo agarre de punto, sino que creo que el mejor ejemplo es ese, ¿no? Para nosotros poder llenarnos, estar gorditos espiritualmente, tenemos que comer la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos que comer la palabra de Dios. No hay otra forma. Y mira lo que pasa, ¿no? Cuando comemos la palabra de Dios, que dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó. Recuerden algo, cada vez que leemos la palabra de Dios, invocamos el nombre del Señor, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser hablada si Dios no está presente. Entonces, tenemos que invocar a aquel que está hablando. Por eso, cuando tú abres tu Biblia, tú estás invocando el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué importante. O sea, no abrimos un libro, un cuento, nada. Nosotros lo abrimos con reverencia, lo abrimos con temor. Y sabemos que al abrirlo con reverencia, al abrirlo con temor, invocamos la palabra de Dios. Ezequiel 2:8 nos dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo y come lo que yo te doy. Hermoso, ¿no? Porque nosotros podemos entender que cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, nosotros no solo la recibimos, sino estamos comiendo a través de ella y guardándola en nuestro espíritu. El comerla alimenta nuestro espíritu. Amén. Eso todos lo sabemos. ¿Qué más nos dice? Vamos al punto 2. ¿Qué hará el estudio de la Biblia para mí? Vamos a hablar acerca del estudiar la Biblia. Ya estamos viendo el tema de la palabra de Dios. Aquí recuerden que habíamos empezado en el capítulo 3. ¿Por qué debemos usar nuestras Biblias? Ahora dice aquí, ¿qué hará el estudio de la Biblia para mí? 7 aspectos que el estudio bíblico producirá en nosotros. El estudio bíblico descubre el pecado y los errores. Es verdad, porque decía, y lo hemos leído en Romanos, el apóstol Pablo, yo no conocí la ley, yo no conocí el pecado, sino cuando conocí la ley. Entonces, a través de la ley nosotros conocemos el pecado y nos damos cuenta que somos pecadores. Pero, ¿qué cosa es la ley? Cuando Jesús hablaba en Mateo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:6, él decía acerca de la ley y los profetas, ¿no? ¿No? La ley y los profetas. Entonces, cuando él hablaba acerca de la ley y los profetas, ¿a qué se refería? La palabra de Dios. Porque en ese tiempo se acuerdan que existía la Septuaginta, y la Septuaginta hablaba acerca de la ley y los profetas, y eso es la palabra de Dios. Entonces, mira lo que dice acá.
el estudio bíblico descubre el pecado y los errores. Entonces, la ley descubre los pecados y los errores. ¿Pero qué es la ley? La palabra de Dios. Amén. También la ley es la palabra de Dios, porque hemos aprendido la semana pasada que la palabra de Dios está compuesta de dos testamentos, ¿cierto? Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ¿de qué habla? Acerca de la ley que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Entonces, esta palabra de Dios descubre el pecado y los errores de nuestras vidas. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Por favor. Hebreos 4:12 es un versículo muy, muy importante, ¿ya? Eso tienen que guardarlo, resaltarlo. Resalten este versículo de Hebreos 4:12, ¿ya? Porque eso puede venir en el examen, ¿no? Es un versículo que todo maestro predicador debe de saber de memoria. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Hebreos 4:12. ¿Lo tienen? Quien lo tiene lo lee de su Biblia. Hebreos 4:12. Amén. Amén. Por favor, léelo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, Hebreos 4:12. Subrayen Hebreos 4:12. Acuérdense de Hebreos 4:12. Se los repito nuevamente. Hebreos 4:12 es muy, muy importante. Amén. Cuando nosotros estemos predicando acerca de la palabra de Dios, cómo ella trabaja en la vida del creyente, tenemos que tomar Hebreos 4:12. Es un verso muy, muy importante que tiene que estar en el corazón de todo líder y maestro, ¿no? Y nos dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahora ya tenemos claro que la palabra de Dios es viva porque Dios es un Dios vivo, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios es viva. Así también sabemos que la palabra de Dios es el verbo y Jesucristo es el verbo. Entonces Jesucristo es la palabra viva. Recordemos que de dos formas Dios se ha manifestado a nosotros, a través de su palabra escrita, pero también de su palabra en persona, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el verbo. Amén. Entonces, ambos nos enseñan, ambos son vivos y eficaces, y más cortante que toda espada de dos filos, porque nos llevan a toda verdad. Entonces, cada vez que nosotros estamos viviendo como cristianos una mentira, estamos viviendo un error, la palabra de Dios que guardamos, que la estudiamos, ella, que es viva y eficaz, comienza a cortar en nuestro interior todo el hecho, comienza a cortar toda cosa que se ha levantado, que va en contra de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Toda esa mala hierba que se genera en el corazón del hombre, esta palabra de Dios que es viva y eficaz la corta. Entonces ya en nosotros ya no hay más malos pensamientos, ya no hay vicios, ya no hay pecados, ya no hay groserías, ya no hay malas intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios de la cual nos estamos alimentando, ella corta toda mala hierba que hay en nuestros corazones. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, hermoso, porque no solo se lleva al nivel de la carne, sino al nivel del alma. Las intenciones más secretas, Él las corta. La palabra de Dios las corta. Las intenciones que puedan haber en nuestros corazones, esas como que pudiéramos decir, bueno, ahorita estoy en la iglesia, ¿no? Y voy a escuchar la palabra de Dios, pero luego, tengo ganas de masturbarme, ¿no? O de pensar algo malo, ¿no? Y eso está en el alma. Entonces, aun cuando nosotros comenzamos a alimentarnos de la palabra de Dios, todo eso se corta. Toda esa situación se corta porque hemos llenado nuestro corazón de la palabra de Dios. Y mira, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu.
O sea, hermanos míos, nosotros quedamos desnudos ante la palabra de Dios. Nosotros no podemos esconder nada ante la palabra de Dios, porque ella llega hasta nuestro espíritu y alumbra todo nuestro interior. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque podemos entender que la palabra de Dios nos puede no solo limpiar, sino iluminar nuestro interior. Esa parte oscura que pueda haber en mi alma por errores por actos erróneos o por maldiciones generacionales o cosas que yo viví de pequeño y quedaron marcadas en mi corazón. Aún la palabra de Dios las corta, las rompe, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira, habíamos hablado del alma, acerca de los pensamientos, lo que guardamos en el corazón, lo que pensamos, lo bueno y lo malo, pero también dice en el espíritu. Y el espíritu, ¿qué es? La vida. O sea, nos da vida, nos aviva. Amén. Gloria a Dios. Y dice más, las coyunturas y los tuétanos. O sea, todo, alrededor, todo lo que nos sujeta, todo lo que nos ata, lo rompe. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Preciosa palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros la estudiamos. Amén. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3:16? Otro verso muy importante, así como Hebreos 4:12, 2 de Timoteo 3:16. Estos dos versículos son muy importantes, recuerden. Ok, recuérdenlo. Son muy importantes. ¿Qué nos dice? 2 de Timoteo 3:16. Juliano, ¿lo puedes leer? Peraí, pastor, tô Está buscando. aquí, en español. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amén. No, esa palabra, estos dos versículos, hermano, Hebreos 4:2 y 2 de Timoteo 3:16, tiene que estar en nuestros corazones. Debemos de saberlo de memoria, porque todo maestro, todo líder, se lo repito, estas palabras las conoce. Amén. Y ustedes como líderes lo tienen que conocer. Gloria a Dios. Sí, muy importante, ¿no? Toda la escritura es inspirada y más aún nosotros ya sabemos que la palabra verdadera es expirada por Dios, ¿no es cierto? Amén. Claro que sí. Ahora, Santiago 1:23-24, ¿qué nos dice? Una mujer que lo lea ahora. Santiago 1, 23 y 24, ¿no? Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén, amén. Precioso, ¿no? Qué importante lo que dice aquí. O sea, habla de la intención. Habla de la intención del corazón que nosotros tenemos. Todos nos podemos ver en un espejo, todos queremos ser buenos siervos de Dios, queremos llegar a hacer lo que Dios tenga para nosotros. Si Él nos ha llamado a un ministerio, queremos cumplir ese ministerio. Es nuestro anhelo, está en nuestro corazón, ¿no? Y es como vernos en un espejo. Pero luego, ¿qué pasa? Luego de ese deseo, de esas intenciones del corazón, vienen las pruebas del día a día, vienen las pruebas de casa, vienen las pruebas en diferentes situaciones y entonces allí, ¿qué pasa? Nos olvidamos de cómo nos vimos, ¿no? Y volvemos a nuestra realidad y muchas veces nuestra realidad no es agradable y muchas veces la forma como actuamos no nos lleva a ser aquellos ministros que nos visionamos, sino nos hace ver que somos imperfectos, que somos pecadores y más aún nos hace ver que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Pero entonces, por ello estudiamos la palabra de Dios, porque aún la palabra de Dios es una regla para nosotros. ¿Cómo una regla, pastor? Porque la palabra de Dios nos mide si estamos creciendo en el Señor o si estamos decreciendo en Él. O finalmente, si no hemos avanzado ni para arriba ni para abajo. Amén. Esto es importante. Otro aspecto. El número 2, el estudio bíblico nos limpia de la contaminación del pecado.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermoso, ¿no? Hermoso versículo para nuestros hijos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9, ¿no? Acá también tenemos Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, por favor, léanlo. Sí. Primera de Juan 1:9. ¿Ya? Amén. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, qué importante también Primera de Juan 1:9, un versículo muy importante que debemos nosotros guardar en nuestros corazones. Vamos a pintarlo, ¿no? Muy bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermoso, ¿no? Cuando nosotros queremos evangelizar a alguien está en duda, nosotros le decimos eso. Pero también cuando nosotros estamos cayendo en un error, cuando aún nos sentimos flacos, recordamos Primera de Juan 1:9 y decimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no solo de esto, sino de toda maldad. Aleluya. Juan 15:3, ¿qué nos dice? Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Amén, gloria a Dios. ¿No? ¿Qué nos dice Juan 17:17? Yo estoy Amém. viendo quiénes intervienen, ¿ah? Amém. Sí. Santificado em tu verdade. Tu palavra é verdade. Aleluya. Efesios 5:25-26. Efesios 5:25-26. Amén. Sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces, si nosotros se dan cuenta lo que estamos leyendo no solo para nuestra santificación, sino también estamos leyendo para nosotros santificar nuestra familia, nuestro matrimonio. Amén. O sea, no solo como empezamos leyendo Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo está hablando de nosotros. Terminamos en Efesios 5:26 y Efesios 5:26, después de Juan 15:3 y 17:17, nos lleva a ver que no solo es para bendición de nosotros, sino para los que nos rodean, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Amén, qué importante, ¿no? Cuando dice, habiéndola lavado por la palabra. O sea, por la palabra nosotros bendecimos a nuestra familia. Por la palabra nosotros bendecimos nuestro matrimonio. Gloria a Dios, ¿no? El estudio bíblico imparte fortaleza. Otro punto. Esto nos dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y esa palabra yo la tengo que hacer más real en mi vida porque siento que estoy engordando, ¿no? Desmedidamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice Deuteronomio 8:3? Jonathan, ponle puche. Me está quedando. Deuteronomio 8:3. Dale, dale. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante, ¿no?
cuando Jesucristo en Mateo 4:4, él le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que nuestro Señor no estaba hablando un versículo nuevo, él estaba tomando lo que ya estaba escrito en la ley y en los profetas, estaba escrito en Deuteronomio 8:3. Gloria a Dios. Salmo 119, 10, ya lo hemos leído, ¿no? ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. Por favor. 119:10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. El mismo 119, pero ahora el 103. Salmo 119, 103. Amén. Sí. Cuán dulces son mis palabras, mi paladar, tus palabras más que la miel a mi boca. Amén. Gloria a Dios. No, sus palabras son dulces, sus palabras son verdaderamente vida a nuestra boca y las endulzan, ¿no? Por eso decimos, nosotros tenemos que ser esa fuente de agua dulce, no fuente de agua salada, ¿no? Y cada vez que recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas, nos convertimos en una fuente que fluye agua dulce, ¿no? Pero cuando nosotros desistimos de buscar su palabra, un día que desistimos de buscar su palabra, nuestra vida se sala. Amén. Job 23:12, ¿qué nos dice? Amém. Dale. Dê o mandamento de seus lábios, nunca me separarei. Guardá-las para de sua boca, mais que mi comida. Léelo de nuevo, por favor. Dê o mandamento de seus lábios, nunca me separarei. Guarde-las, palavras de sua boca, mais que mi comida. Mira, qué importante, ¿no? Porque aquí nos dice, ¿no? Que nunca nos separaremos aún de las palabras y de los mandamientos que fluyen de Dios. Y este verso es muy importante, ¿no? Porque nos revela algo que muchos hoy en día hemos olvidado. Hemos olvidado que los mandamientos también nos llevan a Jesucristo, nos llevan al arrepentimiento. Amén. Jeremías 15:16, ¿qué nos dice? Amén. Dale. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Qué hermosa palabra, ¿no? Esta palabra no solo nos habla de que nosotros comemos la palabra, sino como el efecto de que nosotros la comemos, como ella se vislumbra luego que nosotros la hemos recibido en nuestro ser. ¿Qué efecto tiene la palabra una vez que nosotros la recibimos, la comemos? Ezequiel 2:8. Amén. Por favor. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casta rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Qué hermoso, ¿no? Todo lo que estamos viendo es acerca de cómo llenarnos con la palabra, hermanos. Esto es muy importante, ¿ven? No solo es un verso que nos habla de comer la palabra, no solo son dos versos, sino en el Nuevo y en el Antiguo Testamento podemos ver que todos los siervos del Señor, aquellos grandes profetas, han hablado acerca de poder nosotros llenarnos de la palabra, comer la palabra. Es la manera como crecemos, es la manera como somos usados por Dios, como Él nos usa con poder. 3:3, Ezequiel 3:3, ¿qué nos dice? Amén. Sí. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Aleluya, hermanos. O sea, si nosotros queremos destilar miel, si queremos destilar palabra de vida, si queremos destilar una palabra que no solo sea como la que otras personas han recibido de muchos cristianos más, si nosotros queremos dar una palabra de vida, una palabra dulce, es a través de la palabra que tiene que fluir de nosotros, pero para eso nosotros tenemos que llenarnos, alimentarnos de la palabra. Y yo les cuento algo, ¿no? Muy personal, pero hace un rato me fui al baño y estaba en el baño y decía, bueno, voy a ver mis mensajes, ¿no? Creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando nos metemos al baño, al menos los que tienen que estar ahí.
¿ya? Y voy a ver mi mensaje, pero de repente abro mi Ketai y me había quedado del trabajo hacia mi casa viendo un video, ¿no? De R.C. Sproul, que para mí es un gran predicador y yo se lo recomiendo. Y entonces me había quedado por la mitad. Él estaba hablando, predicando acerca de la santidad de Cristo, y agarré, y entonces en mi mente me pongo a pensar y digo, ¿me pongo a leer mis mails? ¿Me pongo a navegar en internet? ¿O sigo viendo el video de YouTube de este pastor que me está enseñando? Al final me quedé viendo el video, ¿no? Y aprendí más. ¿Me dejo entender? Entonces, mis queridos hermanos, siempre vamos a tener dos opciones. Sumergirnos a las cosas del mundo, aprovechar nuestro tiempo para las cosas del mundo, tal vez un juego, un game, ¿no? Tal vez ver las fotos que publicaron, a ver cuántos likes me pusieron, o esas cosas, o alimentarnos de la palabra para luego destilar miel de nuestros labios. Hermanos, nosotros ya lo entendemos, ya sabemos qué es lo mejor, amén, gloria a Dios. Dice más, a las escrituras se les atribuye el término leche espiritual. Sí, hemos hablado acerca de pan, hemos hablado acerca de comer, algo sólido, ¿no? La palabra sólida, pero también vemos la leche espiritual. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿no? Ahora, esto está en 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Vamos a leer Hechos 20:32. Hechos 20:32. Amén. Sí, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y daros herencia con todos los santificados. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tiene poder para mejorar nuestra herencia. Recordemos algo, cuando nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios, cada uno de nosotros va a recibir galardones, pero no todos vamos a recibir la misma cantidad. Los galardones van a ser proporcionales a la medida que nosotros hayamos sido activos en la palabra, hayamos sido de bendición para otras personas. Entonces, si nosotros queremos ser galardonadores, como dice Pablo, de lo que Dios tiene para nosotros, para esas promesas, cuando nos presentemos delante de Él, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra, porque ella nos hará mayores galardonadores. Claro que sí, porque al recibir la palabra, nosotros la ponemos por obra, y entonces somos de bendición, y esas bendiciones a nuestros hermanos nos dan galardones. Segunda de Timoteo 4:1-4, ¿qué nos dice? Amén. Sí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Qué importante esta enseñanza, y este versículo no solo es un versículo que nos enseña lo que va a pasar, sino nos muestra que a través de los siglos, cómo el enemigo trabaja, ¿no? Lo podemos ver hoy en diferentes iglesias, ¿no? Que gente tiene comezón de oír, pero mira, qué interesante, porque solo tiene una comezón de oír, ¿no? Es algo que le pica de oír, pero no es algo que viene del corazón. Me dejo entender. Y cuando esto sucede, entonces estas personas van y se refugian o quieren escuchar al primer charlatán, al primer hombre con título de pastor que pueda venir delante de ellos. Y ahora, titularse pastor, ustedes saben que cualquiera puede llamarse pastor, pero finalmente
hemos entendido que un pastor es aquel que pastorea, que tiene ovejas. Aquel que no tiene ovejas, ¿cómo puede llamarse pastor? No pastorea nada. No, se llamaría pasto, pero no pastor. Ahora, hoy en día lo vemos. Hay muchas iglesias de esa índole. Hay muchos lugares donde hombres son charlatanes y no buscan la palabra de Dios, sino que se predican historias, se predican cuentos, se predican milagros que le sucedió al amigo del vecino del primo. Pero nada de eso hace que la palabra crezca en la vida de estas personas. Por eso que cuando salen, después de haber oído toda esta palabrería, su vida no muda, su vida no cambia. Se encuentran con los problemas del día a día y en ellos fluye no agua dulce, no palabra de vida, no miel, como dice, como estamos leyendo aquí, sino simplemente agua salada, la carne fluye. ¿Qué más nos dice Primera de Juan 2:14? Amén. Amém. Por favor. Jonathan, Ay, dale. ya. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Sí? Sí, sigue. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ¿no? Punto 4. El estudio bíblico nos instruye cómo debemos hacer o comportarnos dando dirección a nuestras vidas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto está en Mateo 7:24-27. Ahora, este Mateo 7:24-27 habla acerca de los hombres que construyeron, que edificaron. Pues la verdad, todo hombre edifica su casa. Cada uno de los que estamos aquí, hombres y mujeres, edifica su casa. Amén. Así como aquí no habla del varón, aquí habla de la persona, ¿ok? Del hombre, o sea, en el ser humano, en pocas palabras. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice, lo compararé a un hombre prudente. Vamos a cambiarle el hombre por ser humano. Así vamos a entender que está refiriéndose a una mujer o a un hombre. ¿Ok? Y entonces dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué significa? Mire, cada uno de nosotros está levantando algo. Levanta su familia, levanta sus objetivos, levanta sus sueños, levanta sus proyectos. Todo esto es parte de la casa. Pero acá hay algo muy interesante que habla sobre la roca, y esta casa dice que la edificó sobre la roca. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer y que nos tiene que quedar clara a cada uno de nosotros, ¿quién es la roca? Jesus. Muy bien, la roca es Cristo. No hay otra roca sobre la cual nosotros tenemos que edificar nuestra casa, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra familia, nuestro matrimonio. Todo eso es la casa. Amén. Ahora, sabemos bien que al edificar nuestra casa, que está llena de todo lo que hemos hablado, va a pasar pruebas, va a venir lluvia, van a venir ríos, van a soplar vientos y van a haber golpes contra aquella casa, pero no va a caer si está cimentada sobre la roca que es Cristo. Y yo me gozo porque en este caso nuestros 3 matrimonios que estamos aquí, estamos escuchando esto y lo estamos cimentando sobre la roca que es Cristo. Y sabemos bien, ¿no? Poniendo el caso de Jonathan y Susei, ahora van a comprar su casa, ya están a puertas de que le den la llave, y una vez que tomen la casa, entonces van a hacer parrillada y nos van a invitar, claro está. Pero una vez que esto pase, ellos ya están conscientes que todos sus sueños, todas sus esperanzas, todos sus anhelos, todo el fruto que van a, esa casa, todo lo que le van a poner,
todos esos anhelos, todo lo material y todo lo espiritual, todo lo físico que le puedan poner, tiene que estar fundado sobre la roca que es Cristo. Porque sí o sí va a descender lluvia, va a venir ríos, va a soplar vientos, va a golpear contra aquella casa, ¿no? Pero como está sobre la roca, no va a caer, ¿no? Ahora vemos el otro ejemplo, la gente del mundo, la gente necia, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ya sabemos que hombre significa ser humano, para entender que es hombre o mujer, varón o fémina, que edificó su casa sobre la arena, ¿no? ¿Y quién edifica su casa sobre la arena? Pues claro, el que edifica la casa sobre la arena normalmente es alguien desesperado, alguien que no tiene la suficiente paciencia para traer las rocas, ponerlas sobre la base y cimentarlo bien. Los que son impacientes lo quieren hacer ya. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en su vida, pero yo sí en algún momento recuerdo que he sido impaciente en algo y me ha ido de malas, me ha ido de cabeza, ¿cierto? ¿No? Entonces, creo que todos ya hemos vivido esa experiencia de ser impacientes, ¿no? Y entonces decíamos, ya, vamos a construir la casa. Recuerden que la casa puede ser tus sueños, la casa puede ser tus proyectos, la casa puede ser tus objetivos para este año, la casa puede ser lo que tienes pensado hacer en estos 2 meses, la casa puede ser tu familia, la casa puede ser muchas cosas, pero si tú eres desesperado, nada de eso va a salir bien porque lo estás construyendo sobre la arena. El mejor ejemplo que podemos tener, llevándolo a la Biblia, es lo que le pasó a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo Dios? Vas a tener un hijo a tus 100 años, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham? Yo recibo esa palabra, dijo, ¿no? ¿Y ahora, y qué va a pasar? Yo recibo esa palabra, pero la voy a tener con mi esclava, porque mi esposa ya pasó ya, ¿no es cierto? Entonces, él, si se dan cuenta, no edificó sobre la roca, porque no fue paciente, ¿no? En su impaciencia, él lo hizo sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra que casi cayó. Claro, cayó. Y el mejor ejemplo es el pueblo árabe contra el pueblo de Israel. O sea, todos los problemas que se originó. Solo la misericordia de Dios ahí. Muy bien. Con ese entendimiento vayamos a Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Amém. Por favor. Pero sede hacedores de la palavra, e não tão somente oidores, Gloria a Dios. enganando a vosotros mesmos. Amén. Preciosa palabra. Ser hacedores y no solamente oidores. Hermanos míos, por eso yo les digo, ¿no? Nosotros que nuestra congregación es pequeñita, pero nosotros dentro de la congregación, mis queridos y amados hermanos, tenemos que ser hormigas. Hormigas, yo me gozo cuando cada uno de ustedes no solo está sentado, sino está ahí viendo, pastor, ¿en qué le ayudo? Ven que el pastor ahí está sufriendo, colocando una cosita y usted ya está colocando la otra, el equipo de sonido, y el otro ya la computadora, y el otro ya está arreglando ahí. Hermanos, ese es el trabajo. No solo podemos ser oidores, sino también tenemos que ser hacedores, definitivamente, porque nosotros somos la iglesia. Ahora bien, en nuestras casas es lo mismo y en nuestro día a día es lo mismo. No solo podemos ser oidores de un día domingo, sino lo hermoso es que lo que oímos 2 horas de un día domingo, lo hacemos los 7 días restantes, ¿no? Los 6 días y las tantas horas restantes que nos dan. Entonces, hermanos, tenemos toda una semana para poner en práctica lo que recibimos 2 horas de parte de Dios. ¡Qué hermoso! ¿No? Si lo vemos así, Dios es tan benevolente y tan bueno que nos da una semana para nosotros poner en práctica todo lo que aprendemos en un corto tiempo que Dios nos da. Y Dios es tan bueno que nos da solo 2 horas. Imagínense que fuera un día, ¿no? Estar en la presencia del Señor, ¿no? Imagínense que fuera sábado y domingo, ¿no?
Pues yo creo que para ponerlo en práctica necesitaríamos bastante paciencia, pero solo el Señor nos da 2 horas de su palabra. Esa palabra la atesoramos en nuestros corazones y la ponemos por obra toda la semana. Gloria a Dios. ¿Qué más nos dice? El estudio bíblico, punto 5, hace que nuestras vidas sean más fructíferas y prósperas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, verso del 1 al 3. Ahora, vean esto. Cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, nos habla acerca de ese varón que pasó toda la semana o los 5 días en el trabajo, en sus diferentes situaciones del día a día, y aunque se rodeó del mundo que vive en pecado, él mantuvo su posición de hijo de Dios. Ahora nos dice más, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, aquí él ha guardado los mandamientos, ha guardado la palabra del Señor, y ahí él se deleita, ¿no? No se sienta con ellos, no hace las chacotas con ellos, sino él está estudiando y meditando la ley de Jehová. Allí está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, no solo lo lee, sino también lo analiza, ¿no? Cómo ponerlo en práctica en su vida, cómo usar esa palabra que ha recibido. Y cuando esto sucede en la vida del creyente, dice, será, mira, tiempo futuro, será, es un futuro progresivo, amén, será, ¿ok? Si todo esto hiciere, será, ¿ok? Futuro progresivo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, vamos a estar cerca a los ríos de aguas de vida. Sabemos que los ríos de agua de vida fluyen a través de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos meditando la ley de Dios, estamos en la ley de Jehová, en ella nos deleitamos, estamos cerca a ese río que fluye. Nuestras raíces no se secan, nuestras raíces no se pudren con las cosas del mundo. Nuestras raíces están siendo mojadas, alimentadas con ese río de que fluye. Ni siquiera es un charco de agua, sino es un río que fluye porque así es la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Da su fruto en su tiempo. ¡Qué hermoso! O sea, con certeza que si nuestras vidas están en la palabra del Señor, nosotros no nos vamos a secar, nuestras raíces no se van a secar, en el tiempo perfecto de Dios, nosotros vamos a dar frutos de acuerdo a lo que Dios quiera que demos. Amén. Qué hermoso, qué importante es esto, da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Acá dice su hoja no cae y rápidamente pensé en mi cabeza y mi cabello, no sé por qué. Su hoja no cae, ¿no? Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿No? Viene a mi mente algo que guardé de nuestra última reunión cuando tuvimos el aniversario y que decía nuestro hermano Luis, ¿no? Y no lo digo por jactarme, sino que estoy meditando en esa palabra y se la pongo en manos del Señor. Y bueno, Él nos conoce desde que llegamos a Japón. Él sabe que muchos años solamente yo trabajé, mi esposa tenía que quedarse en casa cuidando a las nenas porque son pequeñas. Pero aunque yo trabajaba solamente y los trabajos no eran los mejores, ¿saben qué? Nunca nos faltó el pan. O sea, sí, les puedo decir que parecía que no íbamos a llegar, ¿no es cierto, amor? Parecía que no íbamos a llegar. Muchas veces parecía que no íbamos a llegar a fin de mes. Con nuestros ojos humanos, contando 1 más 1, nos daba 2 y no 3, y necesitábamos 3. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, nuestro hermano Luchito decía, siempre vi que nunca le faltó. Y es una palabra que yo la guardo en mi corazón y la medito, porque veo la fidelidad de Dios a través de estos 15 años que estamos aquí en Japón. Nunca nos faltó. O sea, no tuvimos que pedir prestado o mendigar, ¿me entiendes? Entonces Dios ha sido fiel. Y es lo que dice acá la palabra, ¿no?
todo lo que hace prosperará. Hermanos míos, en la palabra de Dios no solo encontramos las bendiciones para nosotros poder vivir una vida de bendición, sino también encontramos en la palabra de Dios la prosperidad que necesitamos para seguir avanzando en diferentes cosas que nos decidimos hacer. Dios nos da esa prosperidad. Dios nos da la paz para emprender esos proyectos. Aún con mi esposa hemos aprendido eso, que si Dios no nos da la paz, sabemos que ese proyecto no va a prosperar y no nos metemos en camisa de 5 varas, ¿no? Porque no hay paz. Entonces, amados míos, no queremos construir sobre la arena. Todo lo que queremos construir, cada proyecto, cada casa, lo queremos hacer sobre la roca, ¿no? Y para ello sabemos que fácil es construir sobre la arena, es rápido hacerlo, pero queremos tomarnos el tiempo de que sea verdaderamente cada proyecto, cada casa levantada sobre la roca. Es lo que nos dice aquí. Amén. Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Nunca, Josué 1:8. amém. Por favor. Nunca se apartará de tua boca este livro de la lei, senão que de dia e de noite meditará em ele, para que guardes e hagas conforme a tudo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu caminho e todo lhe saldrá bem. Aleluya. No, más claro el agua. Lo que hemos hablado está allí. Josué 1:8. Amén. ¿Qué nos dice tercera de Juan 2? Amén. Por favor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aleluya. Qué hermosa palabra. Porque si te das cuenta, Dios no quiere que no seamos prosperados. Él quiere que seamos prosperados. Pero mira lo que nos dice. Él quiere que seamos prosperados, pero no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Hermanos, nunca olvidemos esa palabra, porque muchas veces nosotros como cristianos y seres humanos que somos, vamos a querer primero lo material, vamos a querer satisfacer lo material y lo espiritual, bueno, después. Pero mira lo que dice la palabra, léelo de nuevo, por favor, Susei. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermoso. O sea, sabemos que es de Dios cuando tenemos la prosperidad también en nuestros corazones y también la prosperidad física, material. Porque mira lo que nos dice, la prosperidad en nuestros corazones, salud, nos habla de la salud. O sea, no solo es que lo consiga. Muchas personas creemos que vamos a tener prosperidad porque trabajamos 10 horas, 20 horas, ¿no es cierto? Vamos a tener prosperidad porque nos matamos. Pero nuestro cuerpo, ¿cómo queda? Mal de salud. Entonces, no es de Dios. Porque mira lo que dijo Dios. Quiere prosperidad en tu vida, pero también quiere prosperidad en tu salud. Y por último, quiere prosperidad en tu alma. 3 lugares. Entonces, si nosotros como cristianos no nos damos cuenta que en los tres niveles tenemos que ser prosperados. Oye, algo no está bien. Algo no está bien. Estamos actuando como Abraham. Estamos metiéndonos con la esclava y no estamos metiéndonos con la de la promesa. Amén. Guardemos eso en nuestro corazón. El 6. El estudio bíblico nos provee una espada para tener victoria sobre el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermoso. ¿No? Salmo 119:11. Entonces, amados míos, la palabra de Dios, como leíamos, es una espada de doble filo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Al toque, sin buscar. ¿Dónde estaba? Hebreos 4. ¿En mi corazón? 4:12. Muy bien. Tienen que tenerlo en la memoria. Tienen que tenerlo en la memoria. Amén. Hebreos 4:12, ¿no?
Tenemos que guardar esas palabras porque ustedes son líderes, hermanos. ¿Ok? Y estas palabras son muy importantes. ¿Qué nos dice Efesios 6:17? Amén. Por favor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. ¿No? Entonces ya estamos viendo que en dos partes de la Biblia, en Nuevo Testamento, Pablo menciona acerca de que la palabra de Dios es una espada. ¿No? Lo encontramos en Hebreos 4:12 y aquí en Efesios 6:17, donde comienza a hablar acerca de la armadura de la fe. Amén. Muy bien. Verso 7, punto 7. El estudio bíblico nos dará poder para orar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de pedir? Pero también entendíamos que no solo es pedir por pedir, ¿cierto? Ah, Señor, ahora quiero que mi carro que es azul se vuelva verde. No, esas cosas no, ¿cierto? Sino hablábamos acerca del pedir, pero pedir bien, porque también pedimos mal y eso lo habíamos estudiado, ¿no? Ahora, sabemos bien que todas las cosas salen para bien a aquellos que están conforme al propósito que Dios tiene. Entonces, cuando nosotros pedimos, pero también de acuerdo al propósito de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? No solo es que leamos la palabra y pidamos todo, Señor, dame el takarakugi para sacármelo, Señor, quiero ahora tener una casa más grande, ¿no? Y quiero hacer eso. No es eso lo que nos dice aquí. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No, se refiere al poder comprender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y respecto a ese propósito, sobre ese propósito, nosotros pedirle a Él todo lo que queramos para cumplir ese propósito y será hecho. Amén, hermanos. Entonces, allí debemos de ser sabios. No pidamos por pedir, porque si pedimos por pedir, muchas cosas no van a ser hechas. Y es que estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo no con el entendimiento, sino estamos pidiendo por emoción, porque no hemos conocido el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero cuando es el propósito de Dios, todo llega rápido. Amén. Leer 2 de Timoteo 3:14-17. Ya lo hemos leído, ¿cierto? Pero ahora se está prolongando un poquito más. No es solo 3:16, del 14 al 17. Vamos a leerlo. Amén. Dale. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. No, qué hermoso, ¿no? Es Pablo hablando a nuestros corazones, no solo a Timoteo, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Nos dice que perseveremos en el conocimiento de la palabra, ¿no? Que recordemos que la palabra que se nos ha enseñado va a ser de bendición, de prosperidad para nuestra vida y nos lleva al 16 para finalmente terminar en el 17, ¿no? Y decirnos que esos son los hombres que tienen liderazgo, esos son los hombres que se levantan, ¿no? En el camino del Señor. Aleluya. ¿Qué más vemos? Nos dice aquí el siguiente punto: la Biblia misma es su propio y mejor comentario. Un buen diccionario bíblico, un diccionario de habla española y una buena concordancia son instrumentos útiles. O sea, ya tenemos nuestra Biblia de estudio. Yo me gozo por cada uno de ustedes que tiene su Biblia de estudio, porque así debe ser. Ustedes son líderes y como líderes ustedes tienen que tener una Biblia de estudio buena y la tienen. Yo me gozo y agradezco a Susé y a Jonathan por el esfuerzo que han hecho para conseguir su Biblia y apoyar a sus hermanos para que las tengan. Me llega. ¿Cómo?
Esta semana recién le está llegando el hermano. No, no, está bien, pero ya está viniendo, está viniendo. Ya está viniendo, Juliano, ya llega, ya llega. Ya. Estamos en mi Biblia, la verdad. Amén. Entonces, pero ahora vemos que una Biblia de estudio es buena y es necesaria, es importante para nosotros, pero miren lo que dice aquí. Un buen diccionario bíblico también es importante, ¿no? Entonces yo les animo a que descarguen en su computador, descarguen en su teléfono diccionarios bíblicos. Hay diccionarios bíblicos de diferentes índoles, ¿no? Claro, los mejores diccionarios bíblicos son los físicos, obviamente, porque son grandes, ¿no? Aunque son muy costosos. Ahora que tenemos computador y nos tenemos que meter más cada día en el tema de la informática, porque también tenemos que utilizar esta herramienta para llegar a nuestros hermanos, obviamente que allí debemos de descargar diccionarios. Yo, por ejemplo, tengo un montón de diccionarios que me he bajado a consecuencia de mis estudios, ¿no? Y entonces, si ustedes desean, me pueden decir, pastor, yo quisiera recibir esos diccionarios, entonces les voy a dar, ¿no? Esos diccionarios. No sé si pasará por Messenger, pero en todo caso, pues les puedo compartir la página donde se encuentran, porque se encuentra en la nube. Ahora, los que no entienden pueden decir, está en la nube, pastor, ¿cómo lo mandaba allá? ¿No? En la nube del internet, ¿no? En el cloud, como dicen ahora, ¿no? Así que podemos hacer inclusive para nosotros una biblioteca virtual, donde todos los libros que yo tengo los pueda compartir con ustedes, ¿no? De tal manera que ustedes cuando quieran ingresar ahí, pues pueden ingresar. Creo que eso voy a hacer. De tal manera que así ustedes van a tener diccionarios bíblicos. Diccionario de habla española, eso no tengo, vamos a tener que bajar, los RAE, ¿no? La vez pasada estaba con Jonathan y entonces estábamos viendo una palabrita, le observé esa palabrita a Jonathan y Jonathan rápidamente fue a un diccionario que yo no sabía que existía y me enseñó que esa palabra sí existía. Me di cuenta que 15 años fuera de Perú me ha dejado en la ignorancia. Muy bien, ¿no? Entonces necesitamos definitivamente buenos diccionarios, ¿no? Para poder hacer muchas veces la interpretación de una palabra o de un sinónimo que está en la palabra de Dios, ¿no? Al menos la Reina Valera, la Biblia Reina Valera se caracteriza por tener palabras muy, muy, muy antiguas, ¿no? Palabras que hoy serían muy pulidas o muy pulcras, ¿no? Y que las generaciones de nuestros hijos ya no los conocen, ¿no? Entonces, pues se necesita también un diccionario de habla española para entender bien. En el caso de Juliano sería un diccionario de habla portugués también, ¿no? O español-portugués para poder trasladarlo al portugués y así poder hablar de esa manera a los hermanos cuando no se entienda, ¿no? Una palabra. Y dice más, una buena concordancia. Las concordancias, mis queridos hermanos, hoy en día es más fácil tenerlo en el internet que tenerlo la concordancia física. ¿Por qué? Porque hay muchos aplicativos, y Jonathan tiene uno, yo tengo otro, donde se abre este aplicativo, tú ves una Biblia y automáticamente el versículo te da, digamos, la opción para que cuando tú lo señales te llame la concordancia. Automáticamente te señala otros versículos de toda la Biblia donde también se repite esa palabra o se repite ese verso, ¿no? Inclusive el programa te dice, ¿quieres buscar la concordancia por solo la palabra o por todo el versículo? Así, imagínense, ¿no? Y qué fácil se hace el poder navegar, digamos, de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos míos, yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de ello, ¿no? La Biblia por sí ya nos ayuda, pero si queremos ser los más entendidos posibles de un tema bíblico para poder darlo como un mensaje o más aún si escuchamos una prédica y nos queda duda de algo, podemos usar estos programas para poder saber si lo que se predicó estaba alineado con ese mensaje, ¿no? Eso es muy importante también. Amén. No debemos descansar en los comentarios de hombres, ideas o explicaciones. Es verdad, es verdad. Es un ejemplo, una vez nos invitaron a una iglesia
y en esta iglesia un pastor predicó acerca, estaba predicando acerca de los hombres, de ahí agarró y habló acerca de árboles, y después dijo que los hombres son los árboles. Lo que veía cuando Dios limpió los ojos del ciego. Ah, ya. Claro, sí, mi esposa me está haciendo recordar que la prédica era acerca de Jesús sanando al ciego. Y cuando le pone las manos al ciego, el ciego lo primero que ve era hombres parecidos a árboles. Y entonces el pastor agarró y se metió yo le diría una fumada, ¿no? Porque agarró y dijo, y es que los hombres son los árboles, y se fue por un lado que no tenía pies ni cabeza, ¿no? Pero para él los hombres eran los árboles que el ciego no veía bien. Y entonces, la verdad que hasta los que no eran muy entendidos del tema vieron que la explicación de esa prédica estaba siendo forzada. Hermanos míos, cuando uno predica y predica sobre un verso bíblico, para poder interpretar y dar la explicación en la predicación más clara, no necesita forzar una prédica. Cuando tú sientes que comienza el predicador a forzar algo, significa que lo explica en su comentario, en su idea. No fluye en la Biblia porque no toma un verso bíblico para fundamentar esto, sino él dice, no, porque es así, ¿no? Y entonces, hermanos míos, ahí ustedes se dan cuenta la preparación que pueda tener. Por eso mismo nosotros estamos viendo que la Biblia es nuestro mejor comentario, ¿no? Aquí la iglesia reformada le dice sola escritura, ¿no? Yo creo que les dejé una tareita al respecto. A ver, voy a buscar mi libro de tareas. Si no les dejé la tareita, se las dejo ahorita, ¿no? Del Diatesarón dejaste y del... Muy bien. Entonces, aquí en el capítulo, estamos ahorita en el capítulo 3, ¿no? Ya. Para el capítulo 4 les voy a dejar esta palabra. Sola escritura. Quiero que me hagan un resumen de esta sola. A ver, ahorita se las comparto. La palabra es esta, hermanos, las que tienen que buscar. En una sola hoja, quiero que me hagan un resumen de esta palabra. Sola escritura. Así como está. ¿Ok? Así la buscan y hacen un resumen de una hoja. Recuerden, quiero saber qué significa sola escritura. Amén. Ya quiero saber que me den información. En una hoja, lo que ustedes encuentren de ello. ¿Ok? ¿Les quedó claro, hermanos? Amén. Amén. Listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia misma es su propio y mejor comentario. Hay otro punto que dice, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿No? Si bien es cierto, aquí buscamos diccionarios bíblicos, buscamos concordancia, eso no es porque la Biblia no se entiende, sino porque nosotros no tenemos el grado de educación o el nivel de estudio adecuado, no hemos tenido para poder comprenderla. Amén. Muy bien. Sigamos. 4. ¿Han sido inspirados por Dios los capítulos y versículos numéricos? No. Aquí, este es un tema muy interesante. Vean, por ejemplo, ahorita les muestro. Dice, estos han sido incluidos en la Biblia por los traductores como ayuda para una referencia más rápida. Generalmente siguen el pensamiento básico, aunque lamentablemente hay lugares
en que la separación de las escrituras por capítulos o versículos interrumpe el fluir del pensamiento, como por ejemplo, aquí está. Busquen 1 Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31. Amén. Ya, por favor, léanlo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sigue con el versículo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el versículo de 1 Corintios que estamos leyendo, el 12:31 y el 13:1, no son diferentes. Se dan cuenta que el capítulo 12 termina en el verso 31 y de ahí empieza el capítulo 13. Pero esto no quiere decir de que el mensaje que el apóstol estaba dando terminaba en el versículo 31, sino que quien hizo la separación halló que el versículo 31 era diferente al versículo 1 del capítulo 13. Pero si nosotros leemos bien el contexto, y es por eso importante, recuerden esta palabra, contexto, ¿no? Esa palabra tiene que estar en su verba, en su vocabulario, ¿ok? Ustedes tienen que hablar así, pastor, el contexto. Esa es la palabra que ustedes tienen que usar, hermanos, contexto. Usen esa palabra, contexto. Familiarícense con esa palabra. Busquen cómo usar en su día a día esa palabra, contexto, ¿no? Porque si nosotros leemos en el contexto, estos dos versículos son juntos, ¿no? Son juntos, ¿ya? Vamos a leerlo nuevamente, pero antes yo quería decirles quién fue el que separó los versículos. Aquí les leo rápidamente. Stephen Langton, en el año de 1150, vivió entre 1150 y 1228. Él fue arzobispo de Canterbury. Él desarrolló una división en capítulos que fue utilizada en la edición de la Vulgata Latina, conocida como la Biblia Parisiense, en el año de 1200 después de Cristo. Ahora, cuando él la hizo, él no fue una revelación divina. Amén. Fue más bien un trabajo de un académico. Es por eso que cuando él hizo esta separación, por más que era arzobispo y todo lo demás, no lo hizo con la inspiración divina, sino lo hizo por su propio entendimiento. ¿Ok? ¿Le está quedando claro eso, no es cierto? Ahora bien, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, verso 31. Y vamos a continuar leyendo hasta el verso del 13 al 1, ¿no? Dice, si lo leemos anteriormente, si se dan cuenta, en el verso 12, cuando empieza el 12:1, se está hablando acerca de los dones espirituales. No sé si lo están viendo. En sus Biblias, que es Biblia de estudio, para los que tienen Biblia de estudio, dice el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Juliano?
Sim. Ok, el verso 12:1 empieza leyendo eso. Entonces, vamos ahora al final de ese mismo capítulo, el 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, ¿no? Ahora dice el verso 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retille. Si se dan cuenta, empezamos el capítulo 12 hablando de dones, ¿cierto? El capítulo 12, verso 1, ¿de qué hablaba? De los dones. Correcto. Y dígame, ¿qué dones hay? Salud, salud. Donde discernimiento de espíritu, donde sanidad, Donde donde discernimiento, donde sanidad, ¿qué más? ¿Qué otros dones? profecía, De profecía, ¿qué más? donde El verso 10, ¿no es cierto? Que están viendo allí, el verso 10 del capítulo 12, léame lo que dice. El verso 10 del capítulo 12. A outra, a operação de milagres. A outra, a profecia. A outra, o dom de discernir espírito. A outra, variedade de línguas. E a outra, interpretação de línguas. ¿Cómo termina ese versículo hablando de qué dones? Interpretación de lenguas. De lenguas. Ahora, mira el verso 1 del capítulo 13. ¿Qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así es. Entonces, podemos entender que tanto el capítulo 12 como el capítulo 13 seguía hablando de lo mismo, ¿no? No se corta el capítulo, no se interrumpe, sino que era una misma enseñanza. El verso 1 está hablando acerca del don de lenguas, que ya se estaba tocando anteriormente, ¿no? Porque el verso 29, el verso 30 dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Y ahí comienza a enseñar referente al don de lenguas. O sea, no es, si se dan cuenta, un capítulo diferente al del verso 12. Es una consecución, una continuación. Amén. Sino que este arzobispo, cuando lo dividió, él, por eso les digo, se cuenta una historia entre los teólogos de ese tiempo que dice que este arzobispo, como le habían dado la tarea de separar en capítulos y versículos, y estaba con el tiempo, no le quedaba mucho tiempo, así que lo comenzó a separar en su carroza, yéndose de Canterbury para Londres. Y ahí en medio de la carroza y los baches comenzó a ponerle versículo y capítulo, por eso que salió así, ¿no? Pero, bueno, eso es una leyenda. Amén. Pero ahora entendemos que el capítulo 12 y el capítulo 13 son juntos, ¿no? Fueron separados por intención de hombre, más no viene la separación de capítulos y versículos por una inspiración divina. Amén. Eso que nos quede claro. Muy bien, sigamos. Sigamos que ya nos hemos pasado mucho de la hora. ¿Qué podemos hacer si encontramos en la Biblia palabras que no entendemos? La respuesta es simple, busque su significado. Nunca podemos quedarnos con dudas de una palabra. Googleenlo. Para eso tienen sus Ketai, googleenlo, ¿no? Algunas palabras están explicadas en su propio diccionario bíblico, no se desaliente. Siendo que hay más de 6.000 palabras diferentes en el castellano en toda la Biblia, usted podrá pasar rápidamente por sus hojas. ¿Por qué la Biblia tiene referencias? Su Biblia probablemente tendrá esta columna en el centro o en la parte inferior. Esta columna de referencias es muy manuable, siendo que está llena de otras referencias bíblicas que ayudan a comprender el significado de las palabras más difíciles. Así es, cuando un versículo tiene referencia, significa que ese mismo versículo es explicado en otro versículo.
hay otra forma, un sinónimo de esas palabras que están en ese versículo explicado en otro versículo. Entonces usted tiene que ir a la referencia del versículo que leyó, buscar en el nuevo versículo y va a ver que lo explica de otra forma, pero es la misma intención de la definición que está en el versículo inicial que usted buscó, ¿no? A eso se le llama las referencias. Estas ayudan a comprender el significado de las palabras más difíciles. Será de gran ayuda para usted. ¿Cómo debemos usar estas referencias? Cuando usted ve una pequeña letra al lado de la declaración bíblica, busque por esa misma letra en las referencias bíblicas al lado de la letra, tratarán del mismo tema. Si hay un número al lado de la palabra, encontrar el mismo número en las referencias al pie de la hoja, con un significado adicional para esas palabras. Este significado está basado en el idioma original en la cual fue escrita. Amén, gloria a Dios. Acabamos el capítulo 3, ¿no? Y nos quedarían las tareas, como llegar a hacer un estudiante cabal, bla, 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 que ustedes ya lo pueden hacer. Gloria a Dios. Hasta ahí, ¿alguna duda, hermanos? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, perfecto. No hay dudas. Muy bien. Bueno, solamente decirle que, Jonathan, tus tareas, ¿no? Solo faltan tus tareas, ¿no? Ah. De esta semana, que no me has entregado, de la semana pasada, del capítulo 3. Sí. Ahí No, está. ya los hermanos Onaka el día domingo me bombardearon de tareas, todas las tareas me las han presentado. Hasta las 5 me han presentado. No, mentira, no. Ok, perfecto. Ahora, lo que yo sí les quiero pedir es que yo les había enviado unos formatos, ¿cierto? Sim. Aquí se los muestro. A ver, les voy a mostrar el formato. Bla, bla. A partir de ahora, mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes hagan sus tareas en este formato. ¿Por qué, pastor? ¿Qué es eso? Es que mis hermanos lindos, ustedes tienen que ser al perfil que ustedes están aprendiendo, ustedes van a tener que ser, digamos, buenos expositores de la palabra. Y como yo anhelo eso en ustedes, entonces yo quiero que a partir de ahora todo trabajo, aún las tareas, me la presenten así. ¿Lo están viendo, cierto? Ya, ficha de presentación de trabajos. ¿No? Ahora, esta hoja de acá, ustedes, es el ejemplo, ustedes la tienen que guardar. ¿Cómo se guarda? Les voy a enseñar ahorita. ¿No? Archivo, van a archivo, guardar como, por ejemplo, ahora tenemos capítulo 1, ¿no? Tarea, capítulo 4, tarea capítulo 4, teología básica. Y lo guardan. Guardar. Ahora, una vez que lo guardaron, ustedes van a poder ver en la parte de arriba que tienen el nombre de teología básica, tarea 4, y entonces aquí comienzan a poner su nombre, ¿no? Israel Oshiro, ¿no? Y Liz Oshiro, ¿no? Después borran esto. ¿Cómo se borra? Por acá. Y así comienzan a editar todo esto. Título del trabajo. Tarea, capítulo, título del trabajo, sí, tarea, capítulo 4, ¿no? Después, sección, aquí ponen 4, ¿no? Capítulo, sección 1, estamos en la sección 1, ¿no? Todavía no hemos salido de la sección 1. Sección 1, capítulo 4, ¿no? Aquí, así lo ponen, ¿no? Aquí lo hacen así. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que ustedes trabajen con este orden? Porque así nosotros vamos a tener un orden mayor, hermanos. Ya, todo esto después lo vuelven negrito, le cambian aquí el color de las letras, lo ponen más negrito, ya se puso negrito, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no?
¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que hemos estado viendo ahorita? El tema es, por ejemplo, Solo a escritura. no, ya, el tema del capítulo 4, por ejemplo, es la actitud de la iglesia neotestamentaria. Copian esto, copiar, y así nomás ve, copiar, se ponen acá, tema, sombrean esto, pegar, pegar. Listo, ya lo pegó, ¿no? Ya lo pegó todo. ¿Ok? Y bibliografía, si no hay bibliografía, no ponen nada. ¿Ok? Si hay tareas como, por ejemplo, sola escritura, y lo están buscando de algún libro o de alguna página de internet, ahí ponen, copian la página de internet donde está y la pegan acá. ¿Cómo se pega, pastor? Buscan, por ejemplo, aquí, yo he buscado algo ahorita en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, por ejemplo, control C, copio la parte de arriba y pongo acá, control B, así, le doy enter, ¿no? Y ya lo copié, ¿ven? Solo es copiar y pegar, ¿ok? Es fácil. Yo quiero que se familiaricen con esta hoja, ¿no? Con este formato, ¿no? El tema central, por ejemplo, sola escritura estamos haciendo, ¿no? Tema central, este es sola fe. Así como hay un tema de sola fe, que significa fe sola, ¿qué significa sola escritura? Entonces ustedes ponen, sola escritura significa, ¿no? Y van rellenando. Acá comienzan a poner lo que encuentran de sola escritura, ¿no? Y si es las tareas, por ejemplo, la tarea 1, la tarea 2 y eso, ¿no? Ponen 1, hacen la pregunta de la tarea, inclusive ustedes pueden ir acá, miren, y 1, ¿cómo llegar a ser un estudiante cabal de la Biblia? Control C, copiar, se van aquí y ponen acá, control, aquí lo sombrean, control B. ¿Cómo llegar? Y acá le ponen el número 1, ¿ve? Miren así, ¡pap! Listo, 1. Y acá abajo responde, ¿no? Responde. ¿Cómo llegar a ser un estudiante cabal de la Biblia? Cumpliendo los 7 puntos, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces así ustedes van desarrollando. Aquí, obviamente, la respuesta ya no necesita el número, ¿no? Entonces, así nada más. ¿Ok? Y así van haciéndolo. Hagan este formato, por favor. Y así vamos a tener, se va a ver más ordenado lo que ustedes hagan. Al principio va a ser incómodo, pero luego que lo hagan, les va a salir fácil, hermanos. Van a pasar a un nuevo nivel de Word y también sus prédicas, sus pensamientos, porque recuerden que van a haber tareas orales, y tareas orales significa que ustedes después de hacer el trabajo tengan que exponerlo delante de la congregación. ¿Ok? Les vamos a dar, ¿recuerdan que tenían 5 minutos para exponer su trabajo? ¿Se acuerdan? Ya, van a tomar este formato con la tarea que hicieron y van a poder exponerlo. Y acá va a estar más ordenado para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? ¿Me han entendido, hermanitos? ¿O ya se desmayaron? Amén. Ya, perfecto. Se desmayaron a mí. Ok, entonces, yo sé que es tedioso, pero la verdad es que lo podemos hacer y vamos a hacerlo porque esto les va a servir, les va a dar un orden. Todos sus trabajos, todo lo que ustedes hagan, inclusive cuando terminemos este curso, eso les va a servir para hacer sus prédicas. Y por eso quiero que desde ahorita lo vayan usando. Amén. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Nada? ¿Listo? Ya, oramos para despedirnos entonces.